El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, estamos celebrando el 31º domingo del tiempo ordinario en su ciclo C. La Iglesia tiene 3 diferentes ciclos para las lecturas del domingo: ciclo A, ciclo B y ciclo C. Estamos en el ciclo C, por lo tanto, volveremos a empezar las lecturas del ciclo A en el tiempo de Adviento. Es importante tener una idea de cómo nuestra Iglesia, en su sabiduría y en su experiencia de 2000 años de existencia, se ha tomado el tiempo de dividir las lecturas y de organizarlas de manera que tengan sentido para nuestra vida y para nuestra conversión. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, tomado del evangelista Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10, nos está narrando un acontecimiento histórico: el encuentro de Zaqueo con Cristo, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Vamos a empezar entonces a tratar de desglosar los mayores elementos que componen este texto del día de hoy. Jesús entra en Jericó. Jericó, para muchos de ustedes, de pronto no lo saben, Jericó era una de las ciudades más importantes en el pueblo de Israel, en el reino de Israel, en el tiempo del Señor, en la comunidad judía. Jericó era una ciudad bastante importante, como acabo de decirlo, y Jesús entra en ella. Y dice el texto: y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre quería verlo. El texto nos dice que este hombre se llamaba Zaqueo, que era jefe de los publicanos y que era rico. Nos está dando bastantes características importantes para que comprendamos algo que va a suceder más adelante y que tal vez nosotros no lo hacemos. Primero, este hombre era jefe de los publicanos, por lo tanto, era odiado por los judíos. Y era odiado por los judíos porque, como les dije hace 8 días, los publicanos eran aquellos empleados del Imperio Romano que se encargaban de recolectar los impuestos para el imperio. Pero tenían un pequeño problema y defecto y pecado: que cobraban más de lo que los impuestos pedían. Y por esa razón, muchos de ellos van a ser llamados ladrones, porque toman de lo que no es suyo, toman del dinero de los pobres para enriquecer su propia vida. Este hombre, Zaqueo, como lo llama el texto, era el jefe de los publicanos y por lo tanto dice el texto, era rico. Claro que era rico. ¿Cómo no iba a ser rico? ¿Cómo no iba a ser rico? Se había enriquecido a costa de la pobreza de los ciudadanos del pueblo de Israel. Y suena como: uy, este hombre es malo. ¿Y qué va a pasar aquí? Vamos a ver entonces cómo este hombre oye hablar de Jesús y se da cuenta que solo tiene una oportunidad. Dice el texto: Jesús pasaba por Jericó. El texto no dice que Jesús se quedaba en Jericó. Jesús solo iba a pasar. Si pasaba,
y se le iba la oportunidad, olvídese, ya no habría conversión para este hombre. Y dice el texto entonces que él trataba de conocerlo, pero la gente se lo impedía porque era de baja estatura. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Para qué nos está diciendo el evangelista este dato físico que pareciera que no tuviera ninguna importancia? Y sí la tiene. Ser de baja estatura en la época del Señor y en este contexto judío no era otra cosa que decir: no te vamos a permitir que lo veas, porque para nosotros tú eres un pecador. Y dice el texto: entonces corrió y se subió a un árbol para verlo. ¿Y qué está diciendo esto en nuestras vidas, hermanos? Que nuestra fe no puede ser una fe pasiva. Yo no me voy a estar en mi cama sentado esperando a que Dios venga a mi casa, porque este hombre no lo hizo. Este hombre era rico, no necesitaba absolutamente nada material, pero aún así se dio cuenta de que necesitaba de Dios y se desinstaló de sus propias riquezas. Y no fue suficiente salir de su casa. El texto no dice que él fue y le dijo a sus criados: vayan, díganle a este señor que venga a mi casa, que lo voy a invitar a comer. Él mismo se desinstala, porque la fe de los cristianos es una fe que se tiene que desinstalar. Dios no es tan fácil como tú crees o como yo creo. Y tenemos que salir de nuestra casa, de nuestros criterios y de donde nos acomodamos. Y tenemos que ir a buscarlo, porque va a pasar. Porque Jesús no se está quieto, Jesús siempre se está moviendo. Y nosotros también nos tenemos que mover. Y este texto dice que se dio cuenta que estaba pasando, que estaba delante de él. Y dice el texto: y corrió. Claro que hay que correr. Corrió para encontrarse con el maestro. Y nosotros muchas veces nos estancamos y queremos simplemente esperar a que Dios venga a mi encuentro y esperar a que Dios solucione muchas cosas de mi vida sin hacer absolutamente nada. Si este hombre se hubiese quedado quieto al ver que Jesús iba adelante, la salvación no hubiese llegado a su casa, como dice el texto. Pero se dio cuenta que estaba pasando y se dio cuenta que tenía que correr. Y no fue suficiente con correr, porque dice el texto que la gente le impedía ver al maestro. Esto es una llamada que el Señor está haciendo a través de este publicano y de este pecador a nuestros corazones. Despertemos los sentidos, hermanos. La fe es una fe activa, es una fe que me mueve a comprender que hay que correr. Flojos no, perezosos no, acomodados no. Si estamos acomodados en lo que nos gusta y esperamos que Dios venga a mi reino, les aseguro que no vendrá. Les aseguro que no vendrá, porque Dios no vino a tu reino o al mío. Dios vino a instaurar su propio reino en la tierra, y nosotros somos los que debemos ir a su reino, como Zaqueo lo hizo. E ir a ese reino de Dios, a ese encuentro con el Señor, me va a demandar a mí muchas veces cosas que yo no quiero hacer. O es que les pregunto, este hombre rico, porque dice el texto que tenía bastante riquezas, ¿qué hace? Corre. Pero no fue suficiente con correr, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer? Treparse a un palo. ¡Qué vergonzoso es eso! Está diciéndole a los que lo ven: no me importa que ustedes me digan que soy un enano, y no me importa que ustedes piensen que soy un miserable pecador, pero no voy a desaprovechar la oportunidad que me está ofreciendo la vida de que Dios me mire, así tenga que ser juzgado y criticado por quien sea. ¿O es que creen que era muy fácil, hermanos, subirse a un palo, a un hombre de alta alcurnia, de bastante dinero, trepado como un mico? La escena es dramática, porque Dios no es tan fácil de encontrar muchas veces. Se trepó a un palo y dice el texto: al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos. Y es ahí, hermanos y hermanas, donde sucedió el milagro. Jesús levantó los ojos y lo vio, y lo vio, y lo vio.
y se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo este hombre y lo premió. Porque es cuando Jesús nos mira, cuando los milagros llegan, cuando Jesús centra su mirada, centra sus bellos ojos sobre nosotros, cuando todo lo demás desaparece. En ese momento no había gente que impidiera, no habían voces, no habían juicios. Podemos imaginar en nuestro corazón esta escena, Jesús mirándolo y este hombre mirando a Jesús. Pero Jesús no lo miró cuando estaba detrás de él, ¿o sí? Pero Jesús no se detuvo en Jericó al frente de su casa, ¿o sí? Jesús no se detuvo. El milagro sucedió porque este hombre, en su decisión y en su sed de conocer a Jesús, hace hasta el ridículo. ¿Qué más ridículo es ese? Que declararse ante los demás: si soy un enano, que necesito subirme a este árbol para que me vean. ¿Qué soy capaz de hacer yo para encontrarme con el Señor? Si ante la primera prueba y obstáculo, renuncio del sembrado, renuncio de mi fe, renuncio de aquellos propósitos santos que me he puesto. No quiero correr, no quiero levantar nada, quiero que todo sea fácil en la vida. Y así no funciona el reino de Dios. Quiero que Dios venga a mi reino, y Dios no va a ir a tu reino, te lo aseguro. Tú tienes que ir al reino de Dios y yo tengo que ir al reino de Dios. Y tengo que correr, y muchas veces correr más rápido que Él. Ese es el mensaje que Dios a través de este hombre nos quiere dar. ¿En qué situación vivimos hoy, hermanos y hermanas? ¿Cuál es tu situación personal? ¿Tu realidad personal? ¿Cuál es mi realidad personal? Ay, Señor, necesito trabajo, Señor, necesito vencer este vicio o aquella cosa que me atormenta, pero no hago nada. Yo soy incapaz de mover un dedo. Espero que Dios venga y por infusión me cambie. Y Dios no trabaja por infusión en nadie, jamás. Es de rodillas, es corriendo, es cansándome, es haciendo el ridículo muchas veces. Como Dios te mirará, como Dios te mirará. Es ahí, hermanos y hermanas. Y entonces dice el Señor: Zaqueo. ¿A ustedes no les parece curioso que Dios pronuncie su nombre? Zaqueo. Dice el texto que había muchísima gente, pero Dios lo llama por su nombre, porque Dios te va a llamar a ti y a mí por mi nombre el día en que Él vea en tu corazón, en tus manos y en tus pies el cansancio por intentar buscarlo. Saqueo, bájate pronto. En otras palabras está diciendo: hey, ya basta, ya comprendí que tú me quieres ver y te doy el descanso porque ya te estoy viendo. Es lo que le está diciendo el Señor a este hombre: basta, bájate, ya no te humilles más, ven a mí, ya te vi, ya sé que me necesitas, que me deseas, que me anhelas, y aquí estoy. ¿Y sabes algo? Premiaré tu esfuerzo e iré a tu casa y cenaré contigo. Y hermanos y hermanas, Jesús se autoinvitó a esta casa porque vio en los ojos de Zaqueo y en su voluntad un deseo profundo de encontrarlo. Entonces, ¿ustedes saben lo que significa que un judío vaya a cenar a una casa? Primero les digo, eso, el sentido que tiene no es el sentido que tiene nuestra cultura. Uno invita a muchas personas a cenar porque las aprecia, porque las quiere, pero que un judío vaya a cenar a la casa de alguien significa que le acepta y que le ama. Por esa razón, ¿qué va a pasar después cuando Jesús dice que va a ir a la casa de este hombre? ¿Quién critica? Los que estaban con él. ¿Y qué le dice? Oiga, va a ir a cenar a la casa de un pecador.
La gente le impedía ver al Señor. Como muchas veces en la vida, muchas cosas, personas y situaciones nos van a impedir ver al Señor. Su vida, su propia familia en muchos casos va a ser su obstáculo y le va a impedir ver al Señor. Su propia vida, sus pecados y los míos, sus tendencias y las mías, su pereza y la mía, sus miedos y los míos, van a impedir ver al Señor muchas veces. ¿Y entonces qué? Oye, sí, está bien. No, tienes razón, y aquí me quedo. Pues entonces se queda uno como si hubiese podido quedar Zaqueo, y Dios sigue de largo. ¿O no? Hermanos y hermanas, dice el texto que Zaqueo lo recibió con alegría, con alegría. Este hombre de este texto, de este evangelio, nos enseña muchas cosas. La fe no es tan pasiva como tú lo crees. El caminar de Dios requiere que alistemos las fuerzas del alma, y hay que buscarlo y tratar de vencer los obstáculos que se nos presenten, porque de lo contrario Jesús no va a poder vernos, porque los obstáculos le van a impedir, como le estaba pasando a este hombre. ¿Qué obstáculos hay hoy en tu vida? ¿Qué hay hoy en tu corazón? Tú puedes engañarnos, yo puedo engañar a todo el mundo, pero Dios no. ¿Qué hay en tu corazón hoy que te impide ser santo, que te impide ser auténtico, que te impide realmente ser un seguidor de Cristo? Para eso son estas misas, para que el Señor restituya y nos dé la gracia de comprender que tenemos que correr más rápido que Él muchas veces. Y entonces Jesús llega a esta casa de este hombre, y aquí es donde vienen dos cosas que los cristianos, cuando se encuentran con Cristo, debemos hacer. Lo primero que dice este hombre es: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Qué suscita el encuentro de Dios en mi vida para dar? ¿Qué le está pidiendo Dios cuando se encuentra con usted que dé? ¿Qué? Pensemos en eso. ¿Qué quiere darle usted o qué quiero darle yo hoy a Dios? Aquellas cosas que hay en el corazón. Primero le podemos entregar nuestros vicios y necesidades, pero también podemos compartir de lo que tenemos. Cuando uno se encuentra con Dios, Dios le va a exigir a uno cosas. De paso les digo esto: Dios exige, y lo peor de todo es que no exige un poquito, exige todo, porque todo lo da. Dios se va a encontrar contigo, te va a enamorar, y después que te enamore, como te enamoró el esposo o la esposa, láveme la ropa, hágame de comer, arregle la casa, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando los conquistaron sus esposos? Tan lindos que eran, y después de que se casan 20 años luego, ya como que empieza a pesar la obligación, ¿cierto? Así sucede con Dios, empieza a pedirlo todo. Y la segunda actitud que tenía este hombre, dice el texto: si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Es decir, primero, dejaré de robar, es lo que está diciendo acá. Le está prometiendo el Señor: voy a dejar de robarle a esta gente, ¿o no? Y segundo, le está diciendo: y a los que le he robado, en justicia les devolveré 4 veces más. ¿Qué significa esto? Significa que no se nos puede olvidar que muchas veces nuestros pecados han causado daño en la gente, que no se nos puede olvidar que muchas veces nuestra inconsciencia ha hecho daño a los que amamos, y ese daño ha causado consecuencias fatales muchas veces en las personas que amamos, y por lo tanto necesitamos reparar el daño que hemos hecho. Es lo que este hombre ha hecho. Primero, Jesús no le dice en su cara que era un ladrón,
Y si nadie lo estaba acusando, ¿por qué tenía que mencionar esto? Si no es porque su propia conciencia, a través y de frente a un Dios que es honestidad, de frente a un Dios que es verdad, estaba gritando a través de su mirada: cambia, tu deshonestidad y tu mentira no me agradan. ¿Qué es lo que Dios diría hoy al corazón de nosotros? ¿Qué es lo que yo tengo que reparar? Piensen un momentico en esto, hermanos. ¿Usted le ha hecho daño a alguien en la vida? Si usted alguna vez por inconsciencia ha robado, hoy el Señor te dice: intenta reparar ese daño a través de la caridad. Si usted por inconsciencia le ha hecho daño a alguien, o yo le he hecho daño a alguien a través de mi soberbia, repáralo a través de la humildad y del perdón. Porque ese es el encuentro con Dios. Y entonces, ¿por qué tenemos que hacer esto? Nuestro texto nos lo va a decir al final. Dice el Señor: hoy ha llegado la salvación a esta casa. El Señor proclama esta verdad después que Zaqueo se reconoce pecador, reconoce sus miserias, sabe cuál es la solución y ofrece la mitad de su fortuna a los pobres. Es que cuando uno se encuentra con Dios, Dios le va a pedir a uno algo. Y vale la pena dárselo. Levante la mano si el que aquí pueda decir que si no es por Dios, las bendiciones que nosotros tenemos. Pensemos en nuestros hermanos de nuestros países, nuestros vecinos. ¿Cuántas personas están allá con 1/3 o menos de lo que tenemos aquí? ¿Cuántas personas quedaron atrás en nuestro país? En la pobreza, en la miseria. ¿Cuántos padres de familia no saben cómo van a hacer para dar estudio a sus hijos en nuestros países? ¿Estoy equivocado? ¿Por qué estamos aquí? Si no es porque queríamos un mejor futuro para nuestros hijos. Porque puedo asegurarles que el 99% de los que estamos aquí no vivimos aquí con la alegría y con el gozo de decir: ¡rico, chupi! ¡Estados Unidos! Si muchos de nosotros todavía tenemos el corazón en nuestro país y en nuestra cultura. El Señor se va a encontrar contigo y se encuentra en este momento y te va a decir: da lo que tienes con generosidad y alegría y cambia lo que tenemos que cambiar. Hermanos y hermanas, esto es serio. La vida se nos está extinguiendo y qué tristeza que se extinga sin posibilidad de que vuelva a encenderse, porque perdemos las oportunidades de la vida. Usted va a salir de aquí, de esta iglesia hoy, y yo también. Yo soy el primero que tengo que correr más rápido, porque no solamente tengo que correr por mi propia salvación, sino que tengo que correr por la salvación de ustedes, las ovejas y las almas que Dios me ha dado. Pero ustedes tienen que ayudarme y ayudarse. Hay que correr, despierten, hay que correr, hay que empinarse, hay que llorar, hay que humillarse. Vale la pena, porque el Señor va a venir y nos va a decir: John, bájese de allá, ya, bájese, ya entendí, bájese, venga, yo voy a ir a su casa, tranquilo, yo voy a ir a su casa, yo le voy a dar los regalos que usted necesita. Cierre sus ojos en este momento y pídale al Señor en este momento, colóquese como Zaqueo en la presencia de Dios y dígale: Señor, aquí estoy. Me tuve que encaramar este palo porque no me quedó opción, pero yo sé que tú vas a pasar por aquí y me vas a ver, Señor. E imagínense cómo el Señor, con sus ojos bellos, limpios y transparentes, en medio de tanta bulla y tanto tumulto, te mira, se detiene a mirarte. ¡Qué milagro más grande, por Dios! ¡Qué milagro más maravilloso! Que Dios se detenga a mirarlo a uno.
teniendo tantas cosas que hacer. Y mire a ese Dios que te mira en este momento y te dice: Nancy, Carmen, Paola, Eva, cualquier nombre, voy a bajar a tu casa esta noche, voy a cenar contigo. Y no solo voy a cenar contigo, te voy a brindar la salvación que necesitas. Prepare una lista de peticiones. ¿Y qué le va a decir usted al Señor? Señor, sane mi familia. ¿Quiénes están en nuestros países necesitados de una oración? Que están enfermos, que están con dificultades. Díganle al Señor: Señor, mire, sane a mi familia, proteja a mis hijas, a mis hijos. Sáneme a mí mismo de tanta mezquindad que muchas veces manejo. Y el Señor te va a decir: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Te salvo. Y te salvo porque te amo. Te prometo que no vas a estar solo o sola. Ponga en la presencia del Señor sus familiares, sus necesidades, sus sueños. ¿Usted sueña? ¿Usted qué sueña? ¿Usted cómo sueña su vida? ¿Usted cómo sueña con su familia? Dígale a Dios sin miedo. Diga al Señor: yo sueño con que mi esposo me ame más. Señor, yo sueño con que mi esposa sea mejor. Señor, yo sueño con que mis hijos te amen. Señor, yo sueño con llegar en la tarde y estar en la mesa todos juntos compartiendo el pan que tú nos regalas. Señor, yo sueño con que mi familia pueda venir. Señor, yo sueño con que pueda ir a visitar a mi familia. Señor, yo tengo muchos sueños. Venga a mi vida, regáleme la gracia que esos sueños se cumplan. Y Dios va a venir y le va a dar esa gracia, porque la salvación viene del Señor. Dios, usted es importante para Dios, más de lo que usted mismo cree, o más de lo que usted se imagina. No piense que Dios no lo escucha, no piense que Dios se ha olvidado de usted. Dios no se puede olvidar de sus hijos, porque dice el Salmo que aunque una madre se olvidase de sus hijos, el Señor nunca se olvidaría de sus fieles. Esto es de verdad. Está aquí el Señor pasando por ustedes, dándole a cada uno lo que más necesita, y sobre todo susurrando esa melodía. Hoy la salvación ha llegado a su casa. Déjela entrar, recíbala con alegría, siéntela a la mesa, contémplela y simplemente diga: gracias, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad, sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús. Pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasaba por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, estamos celebrando el 31º domingo del tiempo ordinario en su ciclo C. La Iglesia tiene 3 diferentes ciclos para las lecturas del domingo: ciclo A, ciclo B y ciclo C.
Estamos en el ciclo C, por lo tanto, volveremos a empezar las lecturas del ciclo A en el tiempo de Adviento. Es importante tener una idea de cómo nuestra iglesia, en su sabiduría y en su experiencia de 2000 años de existencia, se ha tomado el tiempo de dividir las lecturas y de organizarlas de manera